Gracias por ese gran amor, Dios, tu gran fidelidad que me has permitido una vez más y me permite, Señor, estar a través de este canal de bendición, Señor, donde podemos expandir tu palabra, donde la gloria y la honra sea para ti, Dios. Señor, que solamente tú eres el que puede y hace todas las cosas conforme a tu infinitas misericordias. Mi amado Dios, que en esta noche, mi amado Cristo de gloria, sea tú quien, Dios, te glorifique, Dios, de una manera poderosa. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, que en esta hora, Dios mío, vengo a ti para adorarte, Dios, glorificar tu nombre, Padre, en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Así que vamos a estar compartiendo una poderosa palabra. Cuando nos hablas allí en uno de los últimos libros de la Biblia, muchos los llaman en Revelación, y bueno, estamos aquí para poder estar compartiendo este momento, y que Dios nos ayude para poder estar hablando esta gloriosa y bendita palabra de nuestro Dios. Donde vamos a estar compartiendo Apocalipsis capítulo 3 versículos 7 al 13, y bueno, vamos a hacer con un énfasis en 3:11, cuando dice allí: vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Una de estas cosas que podemos ver en la carta es a la iglesia de Filadelfia, pequeña, con poca fuerza, pero fiel. Cristo abre para ello una puerta que nadie puede cerrar, pero también trae una exhortación central en perseverar y guardar lo que ya han recibido. Qué amor tan grande, tan Dios, ¿no? Un amor tan grande viendo una iglesia pequeña, pero con pocas fuerzas, pero a la vez fiel. Y cuando allí Cristo abre esta puerta, una puerta para ellos, donde nadie puede cerrar. Podemos ver en los versículos 3, 7, capítulo 3, versículos 7 y 13, donde dice: el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Podemos ver en un sentido que Cristo presenta con una autoridad mesiánica la llave de David, cuando alude allí en Isaías capítulo 22, versículo 22, una autoridad soberana para admitir o excluir. El santo y verdadero subraya su carácter y aún mayormente su fidelidad. Aún mayormente su fidelidad, su poder de ser esa promesa tan fiel que Dios dejó en ese momento, y aún sigue sosteniendo para nuestra vida. Cuando vemos en el versículo 8 dice: puerta abierta y la fidelidad en debilidad. He puesto delante de ti una puerta abierta, pocas fuerzas, pero has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Hablando en un sentido, Dios dando la oportunidad en medio de la debilidad. La puerta puede ser una misión, un servicio o avance hacia el reino de Dios. Cuando allí nos habla en 1 Corintios 16, versículo 9, la poca fuerza no es un reproche, es dependencia. Es una dependencia real con nuestro Dios. ¿Qué tan importante es esta poderosa palabra, en cual vamos a ir con más detalle, para profundizar la gloriosa palabra en cual Dios quiere hablar en esta hora? La ciudad de Filadelfia, por ejemplo, era pequeña pero estratégica. Geográficamente era una puerta de acceso a otras regiones, conocida como la Puerta del Oriente.
religiosamente rodeada de paganismo y cultos falsos. Espiritualmente, la iglesia allí tenía poca fuerza, pero mucha fidelidad. Cuando habla allí en el capítulo 3, versículo 8, donde también podemos ver que Cristo no les reprocha nada, sino que les afirma y les anima a perseverar. Cuando habla sobre la exhortación, cuando esa palabra de exhortación que trae Jesús allí, cuando le dice, retén lo que tienes, es un llamado a aferrarse firmemente a la fe, la misión y la obediencia, porque en el reino no gana el más fuerte en apariencia, sino el más fiel hasta el final. Podemos ver que allí en esa palabra, ¿verdad? Retén lo que tiene, es un llamado a que podamos aferrarnos a la palabra, podamos aferrarnos a la fe, a la confianza en nuestro Dios. Aferrarnos firmemente, que nada no nos pueda mover, como muchas veces el apóstol Pablo, comparto siempre esta palabra porque es una palabra que trae mucha bendición, mucha fortaleza en mi vida, en cual trae un renuevo especial en mi corazón, cuando dice allí que nada no nos puede separar del amor de Dios, ninguna cosa creada en este mundo. Allí el apóstol haciendo una mención de aferrarse. Cuando más nos aferramos a Dios, cuando más estamos confiando, cuando estamos en esa misión, en esa obediencia. Porque en este reino no es porque tú seas grandote, seas gordo, seas que tenga quizás en este caso, sea adinerado, tenga bienes, no. En este caso es aquel que es fiel, que lucha hasta llegar a la meta final. No es doblegarse a las cosas, a las apariencias que hay en este tiempo. Podemos hacer en esta noche un desglose profundo de Apocalipsis 11. Cuando dice allí, vengo pronto. Retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Cuando allí habla la palabra Dios, vengo pronto, Cristo recuerda la cercanía de su venida. Allí recuerda que está allí a la puerta, y muchos hoy quizás estamos confiados, estamos diciendo, bueno, pero si hace cuánto se viene predicando de esta manera que Cristo viene, pero a la hora de la verdad, muchos dicen, pero ¿cuándo vendrá? Pronto no significa necesariamente inmediata, en una forma inmediatamente, sino en sentido cronológico, sino en demora cuando llegue el momento. ¿Cuándo será ese momento? Cuando tengamos que partir con Él. Es donde una forma, y esto cuando habla sobre vengo pronto, funciona como una alarma espiritual para el creyente que viva preparado. Como aquel momento, ¿verdad? Cuando un hombre y una mujer van a entrelazar ese compromiso de matrimonio, está allí tanto el novio esperando, mirando hacia la puerta, entrada allí de la iglesia, o de un salón, esperando allí, percibiendo cualquier movimiento, viendo que su amada está entrando. De la misma manera tenemos que estar nosotros preparados, esperando que en cualquier momento pueda acercarse y nos llame allí en su presencia, en cual nosotros podamos volar con Cristo. Cuando habla allí en Mateo 24, 44, cuando dice, estad preparados, el Hijo del Hombre vendrá a la hora que ni lo pensáis.
Y la hora que lo pensáis, vendrá ese momento, vendrá, aleluya, a buscar a su iglesia amada. Cuando habla allí, retén lo que tiene. El verbo griego krateo significa agarrar con fuerza, sujetar sin soltar. Por eso es cuando algo, ¿verdad? Cuando algo estamos teniendo, lo estamos allí cuidando con toda nuestra fuerza. De la misma manera Jesús le dijo, retén lo que tienes. Lo que tienes en el contexto incluye la palabra guardada. Cuando habla allí en capítulo 3, versículo 18, cuando también hace allí una confesión pública del nombre de Cristo, Apocalipsis 3:8. Paciencia perseverante, versículo 10 del capítulo 3. La puerta abierta para servir, Apocalipsis 3:8. Podemos ver cuántos textos paralelos a esta reflexión cuando nos habla allí en 2 Timoteo, capítulo 1, 13 y 14, retén la forma de las sanas palabras, guarda el buen depósito, alabado sea Dios. Cuando allí vemos en esa bendita promesa que Dios nos otorga por medio de su palabra. Cuando nos habla allí en Hebreos 10, versículo 23, mantengamos firme nuestra fe sin fluctuar. Apocalipsis 2, 25, retén lo que tenéis hasta que yo venga. Cuando habla allí para que ninguno tome tu corona, corona estepanos, en griego, corona de vencedor, no de rey, entregada a quienes ganan en los juegos o batallas. No es salvación, eso no se pierde por obra, sino galardón que otorga a los fieles. El peligro es que si abandonas tu encargo, otro puede tomar tu lugar y recibir el premio que era para ti. Cuando habla allí en Hechos 1:20 con el caso de Judas, cuando habla sobre textos paralelos sobre la corona, cuando habla Santiago 1:12, dice corona de vida para los que perseveran bajo la prueba. 2 Timoteo capítulo 4, versículo 8, corona de justicia para los que aman su venida. 1 Corintios 9:25, corona incorruptible para el que se disciplina. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 4, donde habla sobre corona de gloria para los pastores fieles. Apocalipsis 2:10, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Cuántas palabras, cuántas promesas que tenemos cuando allí nos habla, retén lo que tiene para que ninguno tome tu corona. Varios hombres inspirados por Dios a través de su Espíritu Santo fueron guiados, fueron llevados allí. Cuando habla 2 de Juan 8, mirad por vosotros para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Colosenses capítulo 2, verso 18, nadie os prive de vuestro premio. Nadie. Hay un premio y un galardón para los que luchamos, para aquellos que están allí procurando. Por eso es que Dios nos viene a animar, aleluya, nos viene allí a tomar conciencia de que debemos retener, aleluya, para que nadie tome esa corona de nuestra vida. Cuando también podemos ver el peligro que pueden hacer que otros tomen tu corona. Apostatar o abandonar la fe, cuando habla allí en Hebreos capítulo 10, versos 35, 39. Cuando habla de una tibieza espiritual, Apocalipsis 3, 15 y 16. O cuando están allí, perder esa corona cuando hay una falsa doctrina. Capítulo 2, 8, versículo 8 y 18 de Colosenses.
Cuando allí perdemos la corona porque hay orgullos y autosuficiencia. Proverbio 16, versículo 18. 1 Corintios 10:12. Cuando también podemos perder nuestra corona, cuando otros pueden tomar, aleluya, cuando hay una distracción del mundo, o cuando hay pecado sin arrepentimiento. Cuántas cosas cuando allí podemos perder esa corona. Cuando podemos ver que hay una de retener lo que tienes, es allí cuántas cosas en anclaje a la palabra de Dios, donde podemos entrar en la meditación, los estudios, y aún no solamente estudiarlo o meditar, sino que también ir a la obediencia, obedecer a la palabra de Dios. Vida de oración constante, discernimiento para rechazar lo falso, comunión con la iglesia, no aislarse, recordar la recompensa eterna. Por eso vemos en estos versículos donde nos hace un significado espiritual resumido, donde podemos resumir de todas estas cosas que este versículo nos enseña, que la perseverancia es la llave para recibir el galardón completo. Es una de las cosas que nos hace pensar y meditar profundamente en la enseñanza que está la palabra de nuestro Dios. En esa enseñanza, en la perseverancia, donde creo que es la clave, y es una llave donde alcanzamos por medio de él, de la obediencia y de la perseverancia, de recibir el galardón completo. Dios no solo mira al inicio de la carrera, sino que llega fiel a la final. No es que Dios te comenzó a ver desde el día que llegaste a la iglesia, no. Aun cuando estabas dentro del vientre de tu madre, ya Dios puso esa mirada sobre ti. Y cuando tenemos cuando allí el enemigo no siempre quiere destruirte de golpe, a veces quiere desgarrarte, o desgastarte para que sueltes lo que Dios te dio y así otro ocupe tu puesto. ¿Cuántas vidas, cuántas personas aún perdieron su propio matrimonio? Aún perdieron sus propios hogares, aún perdieron sus propios hijos. Cuántas cosas que podemos enumerar, anunciar, de lo que han pasado por no guardar, por no tomar ese lugar, tomar esa corona, tomar ese consejo que Dios, esa palabra, esa exhortación que Jesús nos hace por medio de su palabra. Cuando nos habla allí, retén lo que tienes. ¿Qué es lo que tienes en tu vida? En tu vida está el propósito de Dios. En tu vida está el llamado, lo que Dios un día estableció en ti. En tu vida está las grandes promesas que Dios puso en ti, sobre tu vida. Por eso es que el enemigo está allí buscando siempre cómo destruirte. No es que siempre busca la forma ya de destruirte de golpe. A veces lo primero que quiere es desgastarte. De a poco ir consumiendo tus fuerzas. De a poco ir teniendo esa llave para destruirte, para que realmente sueltes lo que un día Dios puso en ti.
lo que un día Dios te dio. Y así con tus ojos pueda ver que otro ocupa ese lugar. Otro está allí en el lugar que tú debieras estar. Como muchos dijeron, Señor, yo debía estar en ese lugar. Cuando allí murió, fue crucificado por nuestra vida, se entregó en sacrificio por nuestros pecados para darnos vida. En el reino, perder tu corona no significa que otro te robó, sino que tú renunciaste por descuidos. Qué tremendo, qué tremendo. Hoy fácilmente podemos excusarnos, podemos decir cuántas cosas, podemos enumerar cuántas palabras, que fue el fulano, que fue el sultano. No me ayudó la esposa, no me ayudó mis hijos, no me ayudó mi esposo. Cuántas palabras que tendremos para negar nuestra eficacia de que hemos descuidado, que hemos perdido. Oh, qué tremendo es esto. Cuando hay algo que yo quiero que tengas como una manera práctica para tu vida. Si Dios te dio un llamado, protégelo como un tesoro. Otro puede hacerlo, pero Dios quiere que lo hagas tú. Otro puede ser. Yo quiero decirte que no hay copias. Ante los ojos de Dios no hay copias. ¿Cuántos de ustedes han conocido a hombres de Dios en un sentido? Reconocidos por sus trayectorias, en sus testimonios, en su forma de hablar, de predicar. Podemos ver cuántos salmistas, ¿verdad? Músicos que ya no tienen, no hay copias de sus personas. Quizás otros quieren y cantan esas alabanzas, pero no es como aquel que es original, aquel que verdaderamente es original. Hay algo que te quiero decir: no vivas solo de experiencia pasada. Sigue alimentando el fuego. Hay algo que debes continuamente ir a la presencia, ir a la fuente real, que es su palabra, que es su presencia. Que ese fuego se encienda para que recibas verdaderamente, recibas ese poder de parte de Dios. Otro consejo para tu vida práctica: revisa quién o qué está tentando tu fidelidad, o mal administrado, relaciones que enfrían tu fe, o quizás desánimo, o quizás pecados ocultos que están allí, cosas que están allí tentando tu fidelidad para Dios, que te están apartando de servir, de adorar, de hacer lo que como agradecimiento a las obras de Dios. Oh, bendito sea el nombre de Jesús. Por eso es que debes detenerte por un momento y empezar a ministrar tu vida, a ministrar a esas personas que están a tu lado, si realmente hay son realmente para ayuda espiritual, o solamente te están desviando, te están desanimando, o quizás por allí no estás ocupando el tiempo real que debes ocupar.
Según la ciencia, hoy tenemos, en estos años, tenemos 16 horas en el día. En esas 16 horas debemos dividirlas en 3. Anteriormente teníamos 24 horas, lo dividíamos en 3 oportunidades. 8 horas para trabajar, 8 horas para descansar y 8 horas para servir a Dios. ¿Cómo estás administrando ese tiempo? ¿Qué relaciones estás teniendo que están enfriando tu fe? ¿Qué es lo que te está desanimando en estos tiempos donde más debemos estar animados? Si hay algo oculto en tu vida, debes confesarlos a Dios. Aunque Él sabe, pero necesita que tú abras tu boca, abra tu corazón, confesarlo delante de Dios. Oh, bendito sea el nombre de Jesús. Otras cosas que puedes poner por práctica espiritual en tu vida, por guardia en tu vida espiritual. ¿Qué significa esto? Poner una guardia. Tengo que contratar a una persona que esté continuamente diciéndome, aconsejando. No. Esa guardia significa en un devocional diario. Cuando allí entras en la presencia de Dios. Cuando hacemos una rendición de cuentas. Reconocer lo bueno y lo malo que hemos hecho en el día. Involucrarte en el servicio a Dios. Allí sirviendo a Dios, sirviendo al Rey de Gloria. ¿Cuántas cosas podemos hacer? Cuando allí en esta noche Dios habla a tu vida de una manera de retener, de cuidar. Aleluya. De lo que un día Dios depositó en tu vida no es cosa pequeña. Es algo tremendo que Dios puso en nosotros y solamente nosotros debemos darle la gloria a nuestro Dios. Oh, gracias Jesús. Gracias Padre amado Dios por ese gran amor y misericordia. Gracias Padre Dios mío, Señor, en esta noche. Por alcanzarme con tu palabra, Dios. Alcanzarme, Dios mío, con esta reflexión. Padre, ayúdanos, Dios, a retener, Dios mío, de lo que hemos oído, lo que tú nos enseñaste, lo que tú nos entregaste, Padre. Señor, ayúdanos, Dios, a tomar en serio, Padre, y a guardarnos. Guarda, Señor, aquellas vidas que quizás en esta hora, Padre, están haciendo un recuento, Dios, delante de ti. Quizás confesando, Señor, Padre, se han inclinado tus oídos para oírlo, Señor, para escucharlo, Padre. En el nombre de Jesús de Nazareno, Dios. Te doy gracias, Padre. Gracias por tu amor y misericordia, Dios. En el nombre de Jesús. Muchas gracias, Dios. Amén y amén. Así que, mis queridos oyentes de Radio Cristo Vive, el Señor bendiga a cada uno de los hermanos, amigos que siempre están sintonizando, esperando que tengan un buen fin de semana bendecido por nuestro Dios, guiado y guardado, y que cada palabra que compartimos sea también de bendición. Así que me despido desde aquí de Formosa Capital, el pastor Ramón Acevedo. Dios bendiga a mi hermano Ismael. Muchas bendiciones para todos ustedes. Nos encontramos el martes. Muchas bendiciones.